Espero también poder ser breve y solamente añadir algo de lo que ya hemos estado compartiendo, pero que es importante tal vez que lo podamos fijar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabéis que muchas culturas, muchas religiones han tenido creencias sobre vida después de la muerte? Casi puedes escuchar o leer libros que hablen de otras culturas y en todas hay esa inquietud de qué es lo que hay después. Y cada una ha hecho su sistema, su idea, su filosofía de lo que es el mundo después de la muerte. Cuando nosotros nos trasladamos a la historia bíblica del tiempo del judaísmo, en el primer siglo, el tiempo en el cual vivió Jesús, pensaban y creían que sí, efectivamente, hay vida detrás de la muerte, ¿cómo no? El Dios de la vida es el que controla todas las cosas. Y también creían que en el final de los tiempos los muertos serían levantados y serían juzgados delante de Dios. Y eso todavía lo sigue creyendo así el judaísmo actual. Y ese juicio final pues determinará cuál ha de ser el destino final. Pero en medio de esa idea tan arraigada en el pensamiento y en la religión judía, de pronto surge un grupo que empieza a decir cosas raras. Cosas raras. Un grupo de seguidores de un maestro judío, que se llamaba Yeshua, Jesús para nosotros, y comenzaron a extender una historia, la historia de que su líder, aquel que había sido ejecutado por el Imperio Romano, por las autoridades romanas, con la connivencia, con el apoyo también incluso de los propios religiosos judíos, había sido ejecutado, dice que había muerto o que había vuelto de entre los muertos antes de hora. No al final como se preveía, no al final como todos sabían, no al final como todos predicaban, sino ya estaba o ya había estado entre ellos. Bien, enseguida eso no les gustó, claro, al judaísmo oficial, así que antes de que eso se extendiera mucho más y muchos entraran en eso que ellos pensaban que era un error, pues los persiguieron, los amenazaron. Encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles varias ocasiones en las cuales los apresaron, los arrestaron, los encarcelaron, los torturaron también, y algunos de ellos, por lo menos sabemos de la historia de bastantes de ellos, llegaron a llegar a morir por defender eso. Pero no dejaron de predicar que su maestro, el llamado Jesús de Nazaret, estaba vivo. Estaba vivo. ¿Y por qué era tan molesta aquella proclamación de que Jesús había resucitado? ¿Qué más les daría, ¿no?, a los judíos que un puñado de gente se empeñaran en decir o en proclamar que Jesús había resucitado? No era suficiente decir que eso todo era un engaño, que todo era sencillamente una mentira, o siquiera una alucinación de unos cuantos así muy para allá, ¿no?, muy metidos en ese tema, pero sin nada, pero sin fundamento verdadero. ¿Sabéis que el problema era que las evidencias de aquella resurrección eran irrefutables, eran irrebatibles? No podían contestar, no podían siquiera traer el cuerpo y decir, mirad, aquí está el cuerpo de ese Jesús que vosotros decís, aquí está. Mirad, lo puedes reconocer porque le hicimos de todo antes de colgarlo en la cruz. Así que evidencias habrían suficientes, pero no pudieron exhibir un cuerpo. No pudieron demostrar tampoco que era una alucinación. No pudieron demostrar que aquellas mujeres de las cuales hemos leído al inicio de la reunión, que fueron a embalsamar o a poner las especias en el cuerpo de Jesús, se equivocaron de tumba. Vete a saber. No pudieron demostrarlo. Y aquella proclamación de Jesús resucitado iba cobrando cada vez más fuerza.
Ellos se esforzaban, me refiero a los judíos, en ahogar aquel grito de victoria, como si se tratara de exaltados religiosos, de sectarios, de marginales. Que el hecho, pensando que se olvidaría, con el tiempo fue ganando aún más adeptos. Tal vez sea ahora, después de una distancia de casi 2000 años, que la gente piense más que eso sea un mito, una fábula. De eso se ha encargado mucho, a veces, algunos estudiosos del propio texto bíblico, pero que lo han desacreditado de tal manera que ahora parece que el texto bíblico no sea ni aceptable ni creíble. Pero durante muchos siglos ha sido el texto que ha fundamentado la verdad, las verdades que acontecieron en aquel tiempo. Pero no solo no se ha conseguido apagar ese grito, no solo se ha conseguido callar esa proclamación de resurrección de Cristo, sino que se extendió hasta lo último de la tierra, justo como el mismo Señor se había propuesto que llegara, hasta lo último de la tierra. Y si bien en aquel entonces lo último de la tierra que se conocía era el territorio de actualmente es la Comunidad Gallega, ahí en Finisterre consideraban los romanos que era ya lo último que había de la tierra. Y dijeron, bueno, aquí se acabó la tierra, esto es Finisterre, y de ahí para allá no hay más. Tuvo que pasar unos cuantos siglos para que se diera cuenta la humanidad de que había más humanidad después de ese punto. Bueno, fuera como fuera, hasta allí también llegó el Evangelio. Allí siguió adelante. El apóstol Pablo, que como sabéis llegó al Evangelio unos años después que los mismos apóstoles que siguieron a Jesús, entendió que ese hecho de la resurrección era la piedra angular de la predicación del Evangelio. Era la piedra angular. Cuando me refiero a piedra angular, quiero que sepáis qué concepto quiere transmitir. Es de la que depende o en la que descansa todo lo que podamos decir aquí acerca de Jesús. Todo se basará en la realidad, en la evidencia de que Cristo Jesús resucitó. Todo gira en torno a ese hecho histórico de la resurrección. Así que mi pregunta podría ser, si te dijeran cuál es la parte central o principal de la fe cristiana, ¿qué es lo más importante de todo lo que tú crees acerca de Cristo Jesús? Podrías decirlo en una frase. Que Cristo Jesús resucitó y está vivo hoy. Todo lo demás, si quieres, podemos discutirlo. Pero esa es la piedra fundamental, sobre la que descansa todo lo que vayamos a decir y a predicar y a anunciar de la persona de Cristo. Y Pablo lo entendió así. Y Pablo les escribe a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, vamos a hacer una lectura, precisamente cómo él desarrolla la importancia de este hecho fundamental. Y tal vez, aunque sea dedicando un solo domingo al año, si es posible, aunque lo recordamos afortunadamente muchos otros domingos, desde luego, y tal vez cada día de nuestra vida, pensemos en la importancia, las repercusiones de la resurrección del Señor Jesús. ¿Me acompañáis a 1 Corintios, capítulo 15? Vamos a leer a partir del versículo 1. Y gracias, Aniol, por traerme el vasito, que me va a ir muy bien. Dice así, 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos o de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Señor, guíanos en esta lectura y en esta meditación en esta mañana, para que el poder de esa resurrección, por tu Espíritu que también actúa en nosotros, Señor, nos vivifique y nos anime cada día de nuestra vida. Amén. Decía que Pablo entendió que esta cuestión de la resurrección de Jesús era una cuestión crucial. Y vamos a ver en 4 secciones de este texto cómo va desarrollando esta cuestión. Y la primera sección empieza en los primeros 4 versículos hablándonos del testimonio de las propias Escrituras. ¿Cuál es el testimonio? El primer testimonio que aporta Pablo es el testimonio de las propias Escrituras. Es lo que fue predicado por los apóstoles, es lo que recibieron los corintios, y les dice en el versículo 1, es en lo que perseveráis. En lo que perseveráis. Significa que aquella fe que habían oído, en primer lugar, de los apóstoles, era una fe en la cual ellos constantemente se renovaban, se afianzaban y crecían. Es importante ese concepto de perseverar en la fe, de mantenerse en esa fe manifestada, en la fe que han recibido o que os han predicado los apóstoles. La iglesia cristiana, que se prefiere llamar cristiana, está fundamentada, dice Pablo también en Efesios capítulo 2, en la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Y esa mención a los profetas y a los apóstoles es una manera de decir que toda la Escritura sustenta la fe en Cristo Jesús. Tanto esos profetas en el Antiguo Testamento que nos dejaron escrita acerca del Mesías, como esos apóstoles que nos desarrollaron esa doctrina de Cristo, son el fundamento de nuestra fe y necesitamos perseverar. Es decir, ocuparnos en ella, porque aunque lo hayamos oído una y más veces, no siempre a veces produce el efecto que debe producir en nosotros. Nos acostumbramos a los conceptos bíblicos. Había un escritor cristiano, Antonio Cruz, un científico, creyente también, que escribe buenos artículos en Protestante Digital, y decía, a veces de tanto alabar a Dios, podemos dejar de alabar. A veces de tanto orar, podemos dejar de orar. Y uno se preguntaba, ¿cómo es posible eso? Pero seguías adelante leyendo y te dabas cuenta que a veces podemos hacer de una rutina algo que no tenga sentido. Y entonces la oración deja de ser oración, la alabanza deja de ser alabanza, la adoración deja de ser adoración. Y debemos perseverar en ello para continuamente afirmarlo en aquellas realidades, aquellas verdades en las cuales están sustentadas. ¿Tu fe está sustentada en base firme? La primera es la palabra de Dios, las propias Escrituras. Y ese testimonio lo recoge Pablo ahí en ese versículo 1. Pero en el versículo 2 dice que
Es necesario creer eso para ser salvos. Es necesario. No creerlo desde un punto de vista intelectual o en un concepto intelectual, sino en el corazón, retenido para ser vivido. Fijar, por el cual, por ese evangelio, dice asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque hay una manera de creer que es vana. Es esa manera de creer que sencillamente acepta los acontecimientos, los hechos históricos, solo con la mente o solo con la costumbre. Posiblemente podrías hablar con personas que se confiesan cristianas, porque han nacido en un país de tradición cristiana, porque tal vez sus padres les introdujeron en alguna religión cristiana, llamada cristiana, y preguntas acerca de Jesús y sí, reconocen que sí existió. Y preguntan que murió, sí, murió. ¿Resucitó? Sí, ¿por qué no? Pero esa no es una fe realmente que transforme sus vidas. Y Pablo les está recordando que a veces podemos creer en vano porque nuestra creencia no es una creencia del auténtico corazón, solamente es una aceptación rutinaria en la mente. Si retenéis la palabra, y esa expresión del versículo 2, si retenéis, significa acoger algo para que produzca efecto en nuestra vida. ¿Cómo retenemos la palabra de Dios? Solamente la escuchamos como esa música de fondo que alegra tal vez el comedor de casa mientras estamos haciendo tareas cotidianas o mientras estudiamos. No. Se habla de un retener como tener en el corazón de manera que transforme nuestras vidas. Y ahí Pablo está diciendo, y vosotros sois salvos si retenéis esta palabra en vuestro corazón. Además del testimonio de las propias Escrituras, aquí lo empieza a desarrollar Pablo. Es decir, ¿qué dicen las Escrituras acerca de este hecho? La resurrección de Cristo se basa en testigos históricos, predichos en las Escrituras. ¿Están dichos? ¿De la muerte de Cristo habla el Antiguo Testamento? Sí, habla el Antiguo Testamento. Solo tenemos que ir al pasaje de Isaías capítulo 53, donde tenemos un hermoso pasaje descriptivo, detallado, del sufrimiento del siervo de Jehová, del Cristo. Y al final de ese relato de sufrimientos muy detallado, nos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Después de haber puesto su vida, vivirá por largos días. ¿Das cuenta del anuncio? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, 10. Estaba predicho que el siervo de Jehová pondría su vida en rescate por muchos. Y después de haber puesto su vida en expiación por el pecado, iba a haber linaje, iba a haber largos días, vivir largos días. Pero no es el único testimonio de la Escritura acerca de la resurrección de Cristo. También el Salmo 16 dice en un versículo, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablaba David, escribía David. Pero después cuando un apóstol habla acerca de este pasaje en el libro de los Hechos, dice, bueno, todos conocemos que David murió y su tumba está con nosotros. ¿De qué hablaba entonces David? Hablaba del Hijo de Dios, hablaba del Mesías, aquel que realmente daría cumplimiento exacto a estas Escrituras. No vas a dejar mi alma en el Seol, no vas a permitir que tu santo vea corrupción. Y efectivamente Jesús fue resucitado. ¿Sabéis que los judíos pensaban que el cuerpo cuando moría, la persona cuando moría, el cuarto día, si no había resucitado antes, ya no podía ser, porque a partir del cuarto la corrupción se adueñaba del cuerpo. Por eso cuando el Señor Jesús va a la tumba de Lázaro y antes se retarda, llega allí y le dice a su hermana, tenías que haber venido antes, porque ya hace 4 días que muere. Y un muerto cuando ya hace 4 días ya huele mal. Pero Jesús resucitó al tercer día, ¿sabes? En la mente judía, eso era importante, no había visto corrupción y ese salmo se cumplió literalmente. Pero también el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 2,
no solamente nos dice de la resurrección, sino el tiempo de la resurrección, que se estaba diciendo ahora. Dice en Oseas 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Así que Oseas 6.2 habla acerca del tercer día, de los 3 días, una resurrección en 3 días. Y si eso lo añadimos a la experiencia de Jonás, que recoge el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios, diciendo, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Así que la Escritura da testimonio de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero además del testimonio de la Escritura, dice Pablo, también podemos escuchar el testimonio de los contemporáneos, de los que estaban vivos en el tiempo de Jesús. Y del versículo 5 al 11 nos habla acerca de cómo Cristo, como Jesús resucitado, se apareció personalmente, corporalmente, a varias personas. Y en primer lugar menciona a Cefas. ¿Quién es este Cefas? Pedro. Pedro era el otro nombre, o el nombre hebreo de Pedro, que es el griego, ¿no? Así que Cefas, Pedro, lo encontramos por estos 2 nombres, e incluso Simón. En Lucas capítulo 24, en ese relato que nos hablaba de la resurrección de Cristo, encontramos que cuando regresaron aquellos 2 discípulos de Emaús, con toda la ilusión de decir, hemos visto al Señor, ha estado con nosotros, se encuentran que aquellos apóstoles que les reciben, les dicen, sí, ya sabemos, se le ha parecido a Simón, a Cefas, Pedro. Así que estaban todos conscientes de que el Señor efectivamente había resucitado. Pero no solo apareció a Pedro, a Cefas, sino también dice que a los 12, y era este nombre de los 12 era una manera de decir el grupo de los 12, aunque sabemos que Judas ya no estaba con ellos en ese momento. Pero era un nombre, decimos técnico, grupo, ¿no? El grupo de los 12, que después volvieron otra vez efectivamente a ser 12 con la elección de Matías. En el aposento alto nos dice Mateo, Lucas, nos dice Juan, que estaban donde habían cenado antes con sus discípulos, Jesús. Se denomina que todo ese grupo recibió o vio al Señor Jesús. Tal vez fue en el momento en el cual estaba Tomás, o no estaba Tomás en esa primera ocasión, y cuando los compañeros le dijeron, hemos visto al Señor, ha estado con nosotros. Tomás, yo sigo dando gracias al Señor por Tomás, que no se lo creía. Bueno, ¿cómo das gracias por alguien que es incrédulo? No, Tomás soy yo. Que digo que si no veo, no creo, ¿no? Como muchos en este mundo. Que si no vemos, no creemos. Así que 8 días, o sea, 7 días más tarde, semana siguiente, el Señor vuelve otra vez. ¿Qué misericordia tuvo de Tomás? Como la tuvo de todos nosotros. Y dijo, mira, pon tus manos aquí, en el agujero de mis huesos, y aquí en mi costado. Y no seas incrédulo, sé creyente. Tomás no tuvo necesidad de colocar su dedo en los agujeros de las manos o el costado. Cayó de rodillas, Señor mío y Dios mío. Y así el Señor dijo aquella bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y por esa bienaventuranza sé que todos aquellos que sin ver, sin poner sus manos en su costado o en sus agujeros en las manos, pero creen, somos bienaventurados, somos felices, ¿verdad? Así que consideraos felices de creer sin ver. Eso es la fe. Pero dice que apareció no solo a Cefas y a los 12, a más de 500 hermanos a la vez. Bueno, para esos momentos era una buena concentración. No sé si hoy podrían hacerlas. Enseguida aparecería la policía y los dispersaría, ¿no? ¿Cómo se van a juntar? Separación. No, pero no había pandemia en ese momento. Así que pudo concentrarse aquellos 500 hermanos. Posiblemente en Hechos capítulo 1 sea el acontecimiento. Después de esa resurrección, durante 40 días, estuvo, dice Hechos, apareciéndoseles a los discípulos, no solo a los 12,
tal vez a todos aquellos que creían, y en alguna ocasión a más de 500, hasta que fue recibido arriba, como nos dice Hechos capítulo 1. Cuando Pablo escribió esa carta, la carta a los Corintios, es interesante porque muchos testigos presenciales de aquellas apariciones todavía estaban vivos. Todavía podía ir y preguntarse, oye, ¿realmente estuviste ahí? ¿Todavía estabas ahí presente? ¿Tú lo viste a Jesús? ¿Era realmente Jesús? Te hubiera dado su testimonio. Sí, lo vi. Sí, lo vi. Así es. Así es. Nadie se arriesgaría a escribir una carta y decir, mira, todavía están vivos los hermanos, si supiera que era algo equivocado. Probablemente hasta el mismo apóstol Pablo fue y también habló, como sabemos por el libro de Hechos, con los testigos presenciales. Y le pudieron dar ese testimonio. Él no lo vio en ese tiempo, lo vio más tarde. Pero tuvo la certeza, la seguridad de que eso había sido una resurrección histórica, real. Además, habla de Jacobo. Hay diferentes opiniones acerca de quién puede ser este Jacobo, porque hay varios Jacobos en la historia bíblica del Nuevo Testamento, pero una de las más posibles es que fuera el que era hermano de Jesús, Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y a todos los apóstoles, otra vez de nuevo. Y finalmente, se deja Pablo para el final. Dice, finalmente, se apareció a mí como el último de la fila, como un abortivo. No sé cómo interpretar eso, pero alguien que viene fuera de tiempo. Porque si él había de ser apóstol, qué raro que Dios no le hubiera permitido estar dentro de ese grupo inicial de apóstoles. Pero Dios tenía un propósito diferente y especial para él. Sería fuera de tiempo, pero igualmente iba a tener esa presencia, esa aparición de Cristo Jesús. No solo en Damasco, o camino de Damasco, donde allí oyó una voz que le echó abajo de la montura y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sino más tarde, tal vez durante el periodo que estuvo en Arabia, que nos da testimonio el mismo apóstol en Gálatas, tuvo un tiempo donde el Señor Jesús directamente pudo transmitir todas aquellas enseñanzas que los mismos apóstoles difundieron. No fue la aparición a Pablo, a Saulo, fijaos, no fue una aparición a un creyente ilusionado. No fue una aparición, tal vez, como podríamos decir de las demás, de personas que habían sido impactadas por el Cristo, por el Señor Jesús. No. Pablo, como él mismo dice, era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que odiaba a esos cristianos. Era alguien que estaba dispuesto a ir a otra ciudad para capturarlos y llevarlos presos a Jerusalén. Pablo era un anticristiano. Así que era alguien que no estaba propenso a creer en un Cristo crucificado. Tuvo que ver, tuvo que palpar, tuvo que estar perfecta y completamente seguro de que Cristo resucitó para creerlo. Y aquí está, siendo un apóstol dispuesto a morir si hiciera falta por Cristo Jesús, porque eso era innegable, eso era irrefutable. El testimonio de la Escritura, el testimonio de los contemporáneos de Jesús, pero ahora Pablo dedicará una sección para hablarnos de las consecuencias de negar esa resurrección. Bueno, con todo es posible que a pesar de las evidencias, alguien diga, bueno, a mí ni me va ni me viene. Esto de la resurrección de Cristo no tiene significado para mí. E incluso como ya había en aquel tiempo, lo negaban. Bueno, y Pablo se detiene un momento para hablar de esas consecuencias de la negación de la resurrección. Los versículos 12 al 19 dice que había entre los corintios algunos que negaban esos hechos. Y la consecuencia es que al decir que no hay resurrección, entonces se elimina la evidencia que se ha expuesto sobre lo que antes se ha dicho. Versículo 13. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. No es que negaran que Cristo hubiera resucitado. Negaban que había posibilidad de resurrección. Ese era el problema de estas personas. No, la muerte es el fin. Se acaba, se muere el perro, se acaba la rabia, dice el proverbio, ¿no? Esa era la idea. No. Como no sabemos lo que hay más allá, no hay nada.
Es así como funciona la lógica humana. Pero no es la misma lógica que la bíblica, ¿verdad? Ellos decían, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, pues Cristo tampoco puede resucitar. Pero al decir que no hay resurrección, también la predicación apostólica, lo que predicaban los apóstoles, dice, era vacía, carece de contenido. Y además, la fe del que cree es una fe inútil. Porque si no hay resurrección, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacemos aquí? No tiene sentido. ¿Queréis pasarlo un buen rato? Pues a lo mejor hay muchas maneras de pasar buenos ratos un domingo por la mañana que juntarnos y cantar y pasar un rato enmascarados. Hay muchas maneras, ¿verdad? Así que hay que llegar, claro, a este punto. Al decir que no hay resurrección, la predicación es una estupidez. Y los que creen, estúpidos también. Al decir además que no hay resurrección también, no solo es falso, está vacío, sino que además son mentirosos los que os han dicho que Cristo ha resucitado. Y yo, ahora mismo, a la cabeza de todos vosotros, soy un mentiroso si Cristo no ha resucitado. Mi mensaje está completamente vacío. Apaga y vámonos. No tiene sentido. Y somos falsos testigos. Y aquellos que dijeron que vieron al Mesías después de morir en la cruz y resucitar, pues son unos mentirosos compulsivos. Y la fe cristiana, la fe evangélica, es la gran mentira de todos los siglos. Vaya, que la humanidad se podría ir a la porra, perdonadme la expresión, porque no hay nada peor. Al decir que no hay resurrección, además, no se ha podido consumar la redención de nuestros pecados. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Significa que no hay remedio para la situación. Para nuestra situación de pecado, nuestra situación de alejamiento de Dios, no hay remedio. Si Cristo no resucitó, todavía estáis condenados, estamos condenados. Así que comamos y vivamos y bebamos, que luego moriremos, como el mismo Pablo recoge también en una de sus cartas. Al decir que no hay resurrección, además, no queda esperanza para nadie, para nadie. Dice que todos los que durmieron, es decir, los que murieron creyendo en estas cosas, creyendo en Cristo, en el momento en que Pablo escribe esa carta, ya habría algunos que habrían muerto, probablemente a poco tiempo después de la resurrección de Cristo. Dice, esos que han muerto, pues perecieron, murieron, chao, nada más, ya no vais a volver a verlos nunca más. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, versículo 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si todavía después de lo que he dicho sigues creyendo en la resurrección de Cristo, es que eres un insensato o insensata. Das pena, das pena. Ahora, un alto aquí, hagamos un momento, porque es aquí donde nos tenemos que plantar nosotros. ¿Y yo qué creo? ¿Creo que Cristo resucitó realmente? ¿O creo que todo eso es una invención, eso fue una alucinación, ponle cualquier otra pega y ya está, sigamos adelante? Porque cada uno de nosotros, respondiendo a esta pregunta, va a tener que dar cuenta o no. Va a tener que dar cuenta, sí. Pero terminamos, como Pablo termina, con un pero o un más. Versículo 20. Más ahora, pero ahora. Y yo digo que en todo el pasaje, el momento cumbre llega a ese versículo 20. Más ahora, pero. Y cuando Dios pone un pero en su palabra, quiere que abras el oído, que abras los ojos, que abras el corazón. Las consecuencias de que eso sea verdad, las consecuencias de que exista y de que haya sido verdad la resurrección del versículo 20 al 26. Ese cambio extraordinario de ese pero
nos aboca al final del argumento. Si la evidencia es cierta, entonces, déjame decir 3 cosas sobre ello. Primero, Cristo es el primero de muchos resucitados. Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Tenemos que explicar un poco este término, primicias. Tiene que ver con las fiestas judías. La fiesta de primicias era una fiesta en la cual el sacerdote presentaba delante de Dios con una gavilla, con el grano, los primeros frutos, todavía verdes, de la cosecha. Cuando ya salía la espiga, todavía estaba verde, entonces recogía y eso lo presentaba justo poco después de la fiesta de la Pascua, delante de Dios. ¿Y sabéis qué quería significar con ese acto de presentar a Dios una gavilla con el trigo nuevo, todavía verde? Que habría una cosecha más adelante. Que aproximadamente unas 7 semanas después, que celebrarían la fiesta de Pentecostés, que significa 50, ya presentarían los panes hechos con el trigo, con el grano que habían cosechado. Fijaos, primicias. Te presento, Dios, un poquito de lo que tú nos vas a dar. Y cuando llega Pentecostés, 7 semanas más tarde, presentamos ahora la cosecha y damos gracias a Dios por ello. Y Pablo toma eso y lo plasma aquí en la doctrina o la enseñanza de la resurrección de Cristo. Dice, Cristo, el primer resucitado, como esa primicia presentada delante de Dios, que viene a decir, habrá un Pentecostés. Habrá un momento en que la gran cosecha se presentará delante de Dios. Y esa gran cosecha es la de aquellos hijos e hijas de Dios que han creído que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Él murió y resucitó para darnos vida. La segunda cosa que enseña es que Cristo, si Cristo ha resucitado, más ahora Cristo ha resucitado, Él es la respuesta para el desastre que la muerte y el pecado han provocado por causa de Adán. Y ahí menciona Adán, versículos 21 y 22. La muerte entró por un hombre, Adán. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es. Cristo es la respuesta al desastre que nos aconteció en Adán. Porque en Adán todos pecamos. No va a cargar solo Adán la culpa, No solo. Todos pecamos en Adán, dice la Escritura. Todos hubiéramos hecho lo mismo que hizo Adán. Que no haya aquí nadie ni más santito ni más santita que diga, no, yo hubiera dicho que no. Porque todos pecamos como Adán. Y la evidencia es que lo repetimos. Seguimos pecando. Seguimos prefiriendo nuestras propias ideas y nuestros propios planteamientos antes que los de Dios. Y eso es pecar igual que Adán. Y ese desastre que trajo la muerte al mundo entero por el pecado, solo Cristo lo podía evitar. Solo Cristo puede poner una respuesta. ¿Y cómo fue? Resucitando de entre los muertos. La desobediencia de Adán trajo la muerte para toda la descendencia, toda su descendencia. Pero la obediencia de Cristo hasta la muerte trae la esperanza de vida para todos los que en Él confían. Todos serán vivificados en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a ese tercer punto que Pablo nos habla de consecuencias acerca de la resurrección. Cristo ha resucitado. Los que están en Cristo, dice, serán vivificados. Pero cuidado, hay un orden establecido. Nos explica cómo va a acontecer eso en el versículo 23. Fijaos, cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Primero, ya me he referido, Cristo las primicias. Cristo el primero, el que anuncia la vida, la victoria sobre la muerte, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Para que todo aquel sepa que aquel que dijo estas palabras las puede cumplir. Y si Cristo te dice, cree en mí, tendrás vida eterna, Él lo puede hacer, porque Él venció la muerte. Cristo es las primicias. Después dice, los que son de Cristo en su venida.
Los que son de Cristo es la manera de decir aquellos que han confiado en Cristo, aquellos que se han metido en Cristo Jesús, aquellos que han recibido el perdón de sus pecados por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Esos, dice, serán resucitados cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. ¿Y cuándo se refiere? ¿Cuándo acontecerá eso? Tenemos que ir a otra carta del apóstol Pablo, donde nos explica algún detalle más acerca de esto. Y rápidamente os voy a leer unas palabras en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Mirad, ¿cuándo será esto? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, justo de lo que nos está hablando Pablo, resucitarán primero. Bueno, Cristo ya resucitó como primicias, pero en el momento de la venida de Cristo, cuando se dé la voz de mando, cuando la voz de arcángel suene, cuando la trompeta de Dios suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice Pablo, nosotros, los que vivimos. Pablo creía que podía acontecer ese momento y él todavía ser de los que estaban vivos. Ese acontecimiento puede pasar hoy, puede pasar mañana. Y si estás vivo, si no has pasado por la muerte, no vas a pasar por la resurrección tampoco. Pero, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resuciten, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza cristiana. O resurrección o transformación. Si estás muerto o estás vivo. Pero recibir a Cristo en las nubes, en el momento en que Jesús venga. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. Pero tal vez la fecha más aproximada que os puedo dar es hoy. Hoy es la fecha más aproximada que os puedo dar de la venida del Señor. Hoy podría venir el Señor. No hace falta que se cumpla ninguna otra profecía para que el Señor Jesús vuelva por los suyos. No falta absolutamente nada por cumplir. Hay cosas que se cumplirán después de su venida. Sí. Y podemos investigarlas, podemos discutirlas, podemos hablar de ellas en la Biblia. Pero antes que venga el Señor a buscar a los suyos, no hay nada más que cumplir. Y luego dice, cuando haya pasado eso, cuando seamos recogidos para estar con el Señor, entonces llegará el fin, llegará el cumplimiento de todas las cosas, entregará el reino al Padre y finalmente el juicio final se abrirá. Hasta que al final, y al final de todo, la misma muerte será destruida. Porque el último enemigo que será destruido es la muerte. Amén. La muerte no existirá más. Así es lo que nos plantea al final del libro del Apocalipsis. La misma muerte será arrojada al lago de fuego, simbolizando que no habrá más inexistencia, no habrá más peligro de inexistir. Ahora, eso también recorre o apunta hacia un riesgo. ¿Cuál será la existencia más allá de la muerte? ¿Cuál será la existencia después de esa resurrección venidera? Puede ser una resurrección de vida, estar con Cristo, o puede ser una resurrección de apartado, de separado, de condenado por la eternidad. Interesante para discutir esto, pero una realidad que nos hace pensar cuál va a ser tu destino. Tienes la oportunidad de decidirlo ahora. Antes hablaba de una decisión que hay que tomar. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Dios le resucitó de los muertos para darte vida? Eso le preguntamos a las personas que se van a bautizar y se van a identificar con Cristo, ¿verdad? Y solamente un sí, lo creo, es lo que hace posible que el candidato sea bautizado en el nombre de Jesucristo. La resurrección de Cristo, terminamos, es la esperanza para la humanidad. No es una vacuna, no es conseguir avances científicos que permitan alargar la vida lo máximo posible, no es detener el deterioro de las células del cuerpo humano de manera que se puedan reproducir indefinidamente. La esperanza de la humanidad es aquel que venció a la muerte, Cristo Jesús. Y esa es la predicación que tenemos.
Y es lo que podemos decir, lo que podemos registrar, lo que podemos publicar. Creemos en un Dios vivo, Cristo Jesús. Seguimos al Cristo Jesús. Y la esperanza solo es efectiva si Cristo está en ti, si tú estás en Cristo. Así que es un momento de decisión cada vez que lo anunciamos. Cristo está pronto a venir a buscar a su iglesia. ¿Estarás entre aquellos que recojan? ¿Estarás en aquellos que sean llamados o transformados o resucitados para encontrarte con Él? No debes quedarte en duda, no debes quedarte en duda. Es igual lo que hayas oído, lo que hayas creído hasta ahora o cómo lo hayas creído. Es el momento de reafirmarte en la fe y decir, yo creo en el Cristo crucificado. Yo creo que Él murió por mis pecados y que resucitó para mí, por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nada más. Ojalá sea esa confesión de tu boca la que dé esa seguridad de estar afirmada en la esperanza de vida eterna. Lo vamos a seguir predicando, lo vamos a seguir anunciando todas las veces que sea posible. No solo un domingo de resurrección, sino cada semana, cada vez que nos congregamos, cada vez que compartimos el pan y la copa y decimos, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. A Él sea la gloria. Amén. Oramos. Dios y Padre, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esas primicias, Señor, que fue Cristo Jesús. Porque supuso, Señor, pasar por un trance que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero Él se dio completamente por nosotros, por amor. Fue pisoteado, fue maltratado, fue torturado y se mantuvo en aquella cruz por amor a nosotros, para darnos vida, para darnos esperanza, para saber, Señor, que nos tendría para Él y Él para nosotros por la eternidad. Yo te pido, Señor, y te pedimos encarecidamente por cada persona, cada niño, cada niña, cada adulto, Señor, en esta mañana, para que llegue a esa convicción del Cristo resucitado, de aquel que volvió a vivir para darnos vida a todos nosotros, Señor. Sé que el mundo puede ser muy insidioso y engatusador con sus ideas, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque muchos las recibimos, las creímos y queremos perseverar en ellas. Pero te pido, Señor, para que ninguno de los que aquí están hoy, Señor, se pierda por haber ignorado esta importante, esta vital realidad. Señor, habla a su corazón, que tu Espíritu le guíe al conocimiento pleno, Señor, y pueda esperar en las nubes, o de las nubes, al Salvador y Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por siempre, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Señor os bendiga.